Escena 5. Micaela en el país de Lucifenia, el bosque de la confusión, la casa abandonada del Goimak. Ya. El bosque del que Lord Hell y el resto de nosotros vivíamos se extendía aún más allá de las fronteras del país de Lucifenia. Los humanos llamaron al lado norte del gran bosque la parte que pertenecía a Elfegord, el bosque del árbol del milenio. Y llamaron al territorio meridional de Lucifenia el bosque de la confusión. En ese momento estábamos usando una casa abandonada que Luca había encontrado en ese bosque de la confusión, un lugar de entrenamiento y un lugar temporal para vivir. Según el Luca, este era un edificio que de hace aproximadamente 500 años. Esto porque no se había mantenido muy bien cuando llegamos por primera vez, estaba muy andrajoso. Sin embargo, había unos signos de vida relativamente nuevos allí. Y algunos ladrones hubieran logrado esconderse ahí en el pasado, ese tipo de cosas. Encontrar cosas como cubiertos y muebles en el interior fue un regalo del cielo. Cuando a casa, las tres pudimos lograr resguardarnos de la lluvia, aunque solo era adecuado como hogar temporal. Oye, es de mañana, hora de levantarse, es hora de entrenar. Golpeé una sartén oxidada con un cucharón, despertando a Luca de su sueño. Luca se levantó apresuradamente de su colchón ante el fuerte ruido metálico, frotándose los ojos soñolentamente. Pues. Buenos días, Micaela. Madrugadora como siempre. Buenos días, Gumila también se levantó temprano. Desayunó y salió. Vamos más rápido, Luca. Sí, ya me estoy vistiendo. Luca se movió para mirarme a la cara como si hubiera notado algo. Micaela, tienes legaña en tus ojos, ¿eh? La apariencia de una mujer es muy importante. Voy a lavarte la cara correctamente. Vale. Me aseguré de que Luca no volviera a quedarse dormida y luego salí de la casa. De pie afuera había una chica solitaria jugando ligeramente con su corto cabello verde. Emilia, Luca está despierta. Creo que ya saldrá en un momento. No entiendo. ¿A dónde va Micaela? Voy a lavarme la cara. Había un pequeño pozo cerca de la casa abandonada. El agua era tan extremadamente clara que era lo suficientemente confiable como para usarla como agua potable. Me asomé al pozo y me miré a mí misma. Era una chica de ojos verdes con el pelo recogido en largas trenzas verdes y la cara aún con algunos rastros de inocencia. Sonreí y ella hizo lo mismo. La persona que vi en este pozo era la actual yo. Era la cara de una Micaela que se había reencarnado en un humano. Aparte de cierta confusión con nuestros recuerdos, inmediatamente después de convertirnos en humanas, nuestra reencarnación parecía haber ocurrido sin problemas. Este es el origen de Micaela y ya sabemos también la razón por la cual ella sobrevivió, ¿no? Haciendo un paréntesis acá. Hubo algunos preparativos preliminares elaborados que necesitábamos hacer para internarnos en el mundo humano. Historia del país, geografía, costumbres, estilo de vida. Pasamos a tomar lecciones de Lucas sobre todo tipo de cosas. Todo el conocimiento esencial para vivir en el mundo humano. Y pronto habría pasado un mes entero. Durante ese tiempo, nos enseñó sobre los humanos en los que nos habíamos reencarnado. Cuando se reencarnó, él le había imaginado la apariencia de la primera ministra de Elfegord, Gumilia Glassnet. Siendo una elfe, Gumina había vivido como un noble en Asmodean. Sin embargo, después de desertar a Elfegord por alguna razón, según el Luca tenía alguna conexión con el evento Venomania. A menudo visitaba a Lord Hell en peregrinaciones. Y había sido una entusiasta seguidora de la secta Held. Gumina era una mujer que tenía una noble apariencia, una mirada que contenía cierta pena y estaba rodeada por un humor muy peculiar. Había estado viva hace más de 300 años. Pensé en el porte tranquilo de Gumina, se adaptaba perfectamente a la apariencia externa de Gumilia. Por otro lado, al ver mi apariencia después de reencarnar, la impresión de Luke había cambiado para ser algo desconcertada. Elegiste la apariencia de la pecadora original, de entre otras. Villano más atroz que había sido el impulso para la creación de los contenedores del pecado capital, la pecadora original. Yo personalmente había presenciado el evento que ella había causado. Había sido una terrible tragedia, pero además de sentir miedo por la aparición de esta mujer que se había vuelto loca, que puede ser poseída por la malicia, me empecé a que era hermosa. Yo que trabajaba en el palacio y, como era de esperar, no podía quedarse en la casa abandonada todo el tiempo. Así que de vez en cuando volvía a su hogar. Debido a que la princesa se había convertido en monarca, se estaba volcando egoístamente en el lujo de ese momento. Parecía que esto se había vuelto bastante difícil para ella. Aprovechando cualquier momento que pudiera dedicar, Luca nos enseñaba varias cosas sobre el mundo humano. También sobre la magia. Aunque esta parte se hizo principalmente para Gumilia, que iba a ser la aprendiz.
Sin embargo, también me asignó lecciones en el hechizo necesario para encontrar los contenedores del pecado capital. Y ese hechizo fue... Bueno, Micaela, te a cantar ahora como te enseñé. Ay, mírenla. Vale, bien, aquí voy. Miré al cielo, abrí la boca y respiré hondo. Luego, con un ritmo tranquilo, canté una melodía suave. Un elefante se llama la chava sobre la tribuna. Ya, no sabes. ¿Qué dice ahí? Dice... La 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 la. Profe, por favor, ya lo siento, gente. Lulila. Ya. Y vos era lo suficientemente fuerte como para superar el bosque, superar el cielo y resonar en toda la región. Pero lo hice para que no fuera áspero, pero que volviera solamente las plantas, los animales y los humanos. Puse tales sentimientos en mi voz mientras cantaba. Cuando terminé de cantar, cerré los ojos en silencio y me centré en mis oídos. Bueno, Micael, ¿escuchas algo? Sí. Y el eco que se había extendido por todas partes rebotó y regresó a mí. Vamos a hacer la guerra, creo. Entre el eco había una cosa que era diferente. Una leve disonancia impura que se había mezclado con los otros sonidos. ¿Sabes de dónde viene ese ruido? En algún lugar del norte de aquí. En algún lugar fuera del bosque de Lord Held. Pero... no puedo decir el lugar específico. Ya veo. Bueno, eso está bien. Lo que aplaudió ligeramente. Esa era una señal de que la lección de hoy había terminado. No tengo que hacer los detalles ahora mismo. Después de esto, Micael, deberías cantar por tu cuenta varias veces. Hacer algunas pruebas y cometer errores. Si practicas, podrías especificar una ubicación más precisa. Voy a lanzar una cantidad minúscula de magia de detección en la canción como resultado de todos los estudios que hice bajo las instrucciones de Luca. La forma de hacer las cosas me convenía más. Después de aproximadamente un mes, esa fue la única magia que pude aprender. Aunque mi posición era principalmente el estudio del mundo humano, no había mucho que hacer al respecto. En cuanto a Gumilia, parecía que era un genio en artes mágicas. Mucho más de lo que Luca había anticipado. Había llegado a ser capaz de predecir con casi total precisión el clima del día siguiente y ahora también podía hacer que las flores marchitas florecieran de nuevo. Después de eso, parecía que sería recibido oficialmente como el aprendiz de la hechicera del palacio y comenzaría su entrenamiento para hechizos completos. Curioso, ¿eh? Creo que pasó con Gumilia entonces. Nuestras vidas juntas terminó ese día. Después de esa mañana aprendería sobre la búsqueda de los contenedores del pecado capital. Primero deberías ir a la capital, la Seid. Hay mucha gente allí, así que debería ser fácil reunir información, dijo Luca en medio de la última cena juntos. ¿Ir a Seid? Sí, verás, el patrón hasta ahora es que los contenedores del pecado capital sean propiedad de personas influyentes, siendo antigüedades para ellos. Otros sospechosos serían el rey Thorny Elfen, el duque Park Ashmel y el líder de la asociación comercial Kill Freesis. ¿Kill? Escucha, viven en Seid, así que deberías intentar comenzar por ahí. Vale, lo entiendo. Y a veces había mareado un poco. Pude responder adecuadamente a las palabras de Luca. ¿Qué pasa? Te ves un poco pálida. Mi cuerpo se ha puesto un poco caliente. ¿O estás enferma? Cuídate, a diferencia de cuando eras un espíritu, los cuerpos humanos pueden tener hambre y enfermarse. Si no te cuidas no podrás recuperarte. Ahora que lo pienso, hubo varios momentos después de que me convirtiera en humano en lo que me sentía enfermo. En comparación con mi condición actual, que no era nada. Realmente no le había dicho nada de Luca. Eso nunca sucedió cuando era una ardilla. Agregó Gumilia mientras tomaba un poco de pan. Eso se debe a que tu transformación en un animal proviene del poder de Held. Honda mis habilidades con las de un dios. La transformación y la reencarnación son diferentes en primer lugar. En este momento, parte de vuestra habilidad mágica, ustedes no son diferentes de los seres humanos comunes. ¡Ajá! ¡Ey! No olvidéis eso, nos advirtió Luca, algo enfáticamente. Aparentemente era una situación muy diferente de cuando me transformé en un petirrojo. Vale. Por hoy deberías tomarte eso y descansar un poco pronto. Sacó algún tipo de polvo de su mochila. No sé si quería hierbas medicinales. Atragué la marimba que había obtenido de Luca, las hierbas que había tenido de Luca y me fui a la cama inmediatamente después. Partiremos pronto.
A la mañana siguiente, cuando me desperté, las dos ya estaban preparadas para salir de la vieja casa. Es solo por poco tiempo, pero muchas gracias por esto. Cuídense. Tú también, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien ahora? Así que la medicina hizo su trabajo. Siento mucho mejor. Luego me volví a hacer humilde, sintiendo su mirada sobre mí, pude ver que parecía bastante preocupada. Kaela, estarás sola. Estoy preocupada. Tomé la mano de humilde y le sonreí. No te preocupes. Yo como tu espíritu, vivía en el Fegorantes, ¿verdad? Este es el territorio natal del Lord Hell, así que no tengo nada que tener miedo. Ten cuidado. No sé cómo es Lucifenia más allá de esta parte del bosque. Kaela. Hay muchas veces en las que Gumilia no tenía expresión, probablemente porque no sabía cómo hacerlas. Ese tema en realidad parecía ser un fuerte para mí, y que recibí el elogio de Luca. Le dedico una gran sonrisa. Gumilia sonrió en la invitación. Pero su expresión todavía era algo antinatural. Decía menos una sonrisa, más una mirada penetrante. Gumilia habló con esa horrible sonrisa en su rostro. Kaela, si te enfrentas a cualquier peligro, iré a salvarte. Pase lo que pase, iré a salvarte. Gracias, Gumilia. Cuando estés en problemas, iré a salvarte también. Bueno. Parece suavemente. Examen, ya. Sentí los labios de su corazón contra mi cuerpo. No sabía cuándo era un espíritu, pero los cuerpos humanos eran muy cálidos. Él dijo que la fecha límite era en 3 años. Queríamos asegurarnos de que todo esté hecho para entonces. En cualquier caso, una vez que nuestros objetivos estén completos, reunámonos las 3 aquí. Ante las palabras de Luca y Gumilia finalmente comenzaron a caminar hacia Lucifenia. Fue eso, pero terminé con mis preparativos de viaje y salí de la cabaña. No pude cumplir mi promesa final a Luca. Es decir, yo que había renacido como humana, que sería la última vez que le veía a las dos como humano. Oh, qué pena, ¿no? Capítulo 2, sección 2, la doncella del árbol y la hija de blanco, escena 1. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami. Ah, no, en esa canción no. Digo, mi cuerpo está caliente y mis piernas son inestables. Ni siquiera sé dónde estoy tratando de ir en este momento. Mi visión está distorsionada. Ahora sí, apenas logro mantenerme consciente. De una forma u otra, sigo adelante. El ruido en mis oídos es terrible. Es mi imaginación, pero parece que alguien me está gritando. La voz realmente se vuelve más fuerte. Proporcionalmente mi paso se vuelve más pesado. Esfuerzo por evitar caerme y caminar. Finalmente, el gran árbol entró en mi campo de Lord Hell. Lord Hell hará algo para ayudarme. Pongo mis pies principalmente tratando de arrastrarlos. Desesperadamente extiendo mi mano derecha, frente a mí. Un poco más cerca de Lord Hell. De repente la voz que grita se desvanece. Ya no puedo ver el gran árbol. Pensamientos caen en una profunda oscuridad. Wow. Creo que este es Micaela, creo. Cuando murió, probablemente. Escena 2. Es en Micaela, en el país de Fegor, pueblo Yatski, clase de Clarit. Cuando volví a estar consciente vi un techo que me era familiar y la cara de Clarit. Dolía demasiado la cabeza. No podía mover mi cuerpo como quería. Entonces, ¿cómo fue que vine a descansar en la casa de Clarit? El tiempo que recordé fue que había estado tratando de saludar a Lord Hell antes de ir a aceite. Ya de camino mi cuerpo había esperado y luego... ¿Estás despierta? Tiene fiebre, así que por favor sigue descansando. Ahí recogí la tela que había puesto en mi frente y puse una nueva. Me sentía agradablemente fresco, porque estaba empapado en agua. Yo... El bosque te habías derrumbado en el árbol del milenio. Ante el árbol del milenio. Sé que probablemente eres reacia a ser cuidada por una Nezuma como yo, pero... Por favor, aguanta hasta que la fiebre haya bajado al menos. Con las palabras de Clay recordé que tenía forma de un elfe. Había perdido el conocimiento. Cuando estaba con Lord Hell, por cierto, eso significaba que era la primera vez que conocí a Clarit mientras estaba en esta forma. No podía hacerle saber que mi verdadera identidad era la de un espíritu. Así que no podía decirle nada de eso. Y Luca había sido muy severo al respecto cuando habló sobre ello. Esta era nuestra primera reunión. Respiré profundamente para estabilizarme y luego expresé mi gratitud. No pasa nada, me salvaste. Estoy realmente agradecida, gracias.
Fue reencarnada como una humana. Luego me entrenaron en magia para lo que no estaba acostumbrada. Sin saberlo, supongo que mi cuerpo había sufrido una gran carga. Incluso levantarse era problemático. Los cuerpos humanos eran muy inconvenientes. Me preguntaba si Humil estaba bien. Ah, mira, aquí está, Micaela. ¿Dónde estoy? Estás en el pueblo de los Yankees, digo, Yatski. Está junto al norte del bosque del árbol de milenio. Aunque tal vez sería más fácil ubicarte si dijera que estamos en Traseid y el lago de la diversión. En mi casa. Que lamento muchísimo que sea tan pequeña y esté tan sucia. Claridad lo conoce como bla bajo, su voz era tímida. Su cobardamente no parecía solo el nerviosismo al tratar con alguien que había conocido antes. Oh no, como dije, no te preocupes por eso. Realmente estoy agradecido de que me hayas salvado. Sonreí con la esperanza de aliviar un poco los nervios de Clarit. Una vez más expresando mi agradecimiento. Me llamo Micaela, ¿cómo te llamas? Me llamo Clarit. Señorita Micaela, ¿por qué estaba en un lugar así? Bueno, por casualidad iba al árbol de milenio, pero sin usar que otra persona estén allí. Donde un vuelco por la pregunta de Clarit. Ya que lo mencionaba recientemente, era muy raro que hubiera alguien del bosque, incluso del pueblo, cerca de Lord Health. Ya ves que la realidad que estaba tratando de ir a Said. ¿Y ves a Said? ¿Por qué estabas en el bosque? Al otro lado del bosque está Lucifenia. Y bueno, vine de Lucifenia. Tal como dijo Clarit, el país más allá del bosque era Lucifenia. Que la gente del Elfegor no necesitaba pasar por ahí. Incluso si se elige expresamente no atravesar el bosque, hay caminos que se puede tomar. Que por impulso, pero eso fue un error. No conocía mucho sobre Lucifenia aparte del bosque de la confusión. No tenía la confianza para responder si ella se entrometía demasiado por mi tapadera. Es un elfe, pero vives en Lucifenia. Sí, en Lucifenia viven muchas razas diferentes. Eso es lo que me dijo el Luca. Era una lucifiana, que tenía que estar en lo cierto. En realidad nunca he ido allí, es así, ¿no? Hubo un corto silencio. Mira si en un momento como este, miren el silencio en la cara de Clarit. Preocupada por si ella me quería o no. Como parecían tener lágrimas formándose en ellos. Ahora miré sin pensar, Clarice sacó los ojos avergonzada. Tal vez al notar mi mirada. Lo siento mucho, lo siento por estar viva. No sé, está Clarita, está muy dramática esta Clarita. No sabes si Clarita está actuando así para ocultar su vergüenza o no. De repente gritaría algo tan erráticamente. No tenía que ir tan lejos. Había sido un petirrojo, había pasado poco tiempo con ella, pero había sido una persona tan hábil. Clarita, no provoque tanto alboroto de entrar delante de una zona enferma. Escuché una voz de más adentro de la casa. La madre de Clarita. Hizo un poco de sopa. ¿Quiere comer, señorita Micaela? Con un cuenco humeante en la mano, su madre entró tranquilamente en la habitación. Fue la primera vez que la conocí. Con un de rojo, miré tímidamente dentro del cuenco. Ya me alivio, no había gusanos adentro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Espera un momento, vas a sonarlo un poco. Ah, mamá. Lady nerviosa evitó que su madre sacara algo de su pequeña caja. Luego agarró el tazón que contenía la sopa y lo tendió delante de mí. Quería pensar que viera algo que parecía una oruga peluda en esa caja. ¿Había sido solo mi imaginación? Tomé el cuenco de las manos de Clarit y lo levanté, tomando un sorbo. Estaba deliciosa. Tal vez ella sabía mi nombre por haber escuchado nuestra conversación en la otra habitación. La madre de Clarit había podido ver que yo era un espíritu cuando me transformé en petirrojo. ¿Descubriría mi verdadera identidad? ¿No es la forma que tenía ahora? Tal como lo había hecho cuando me cuidó antes, la madre de Clarit simplemente sonrió con calma. Pude leer los verdaderos sentimientos de su expresión. En ese momento hubo un golpe repentino y la puerta se abrió. ¡Clarit, estás aquí! Habíamos pagado los impuestos por la tierra. Un viejo con un bastón y un hombre grande y musculoso había entrado. La espalda del viejo estaba encorvada, pero su cabello y su larga barba eran ambos de un verde intenso. Y se echó hacia atrás e inclinó la cabeza como si tuviera miedo. Jefe, lo siento. No tengo nada mal en este momento. Solo un poco más, por favor. ¿Podrías esperar?
No, si no puedes pagar, entonces tienes que irte. Pero creo que hay otras aldeas que acepten a personas como tú. No puedes, dice. Si quieres puedes volver a trabajar en mi casa esta noche. ¿Te parece lo suficiente para el pago? Jeje. Quiere prostituirla. Ante las horribles palabras del anciano pronunciadas con una mirada vulgar, la cara de Clarice comenzó a palidecer rápidamente. ¿Por eso es la culpa de este viejo que Clarice tuviera tantos moretones en todo el cuerpo? ¿Puedo decir algo? Interrumpí la conversación colocando mi plato de sopa en el escritorio cercano. Uy. Viejo volvió la mirada que había estado dirigiendo Clarice hacia mí, pronunciando el ceño. Probablemente en guardia con alguien con quien no está familiarizado. Ahora es de este pueblo, un problema del pueblo. Haría que te mantuvieras al margen, extranjera. Ahorita Clarice, ¿podrías tomar mi bolso? Ella me entregó la cartera y bajó la cabeza avergonzada. Dije gracias y luego saqué una moneda de plata. ¿Esto es lo suficiente para pagar los impuestos de la tierra? Escucha, le voy a decir que no había dicho una palabra hasta este punto. Es suficiente. Entonces pagaré con esto. Me duele la cabeza y me gustaría tener algo de silencio, así que podrían salir. No sabía qué decir en un momento como este, así que intenté actuar como el Luca. Cuando el viejo golpeó su bastón en el suelo, haciendo una expresión de que me parecía que no lo podía entender. ¿Qué daría dinero por un Netsuma? Ya me salvó cuando me derrumbé en el bosque. Si dijera que esta es mi forma de expresar mi agradecimiento, sería más fácil de entender. Muy bien, vamos a casa de Eugen. Salió de la casa con el gran hombre, quejándose todo el tiempo. Creí que se había quedado sin palabras a este punto, finalmente pareció volver a sus sentidos al golpe de la puerta al cerrarse. Señorita Micaela, lo siento mucho por eso. Y a esto zorro tronamente palideció. ¡Tamare! Esta canción. Te eché el olvido, Tony Rosado, pe. Espera, que viene el coro, que viene el coro. ¿Qué quiere más? Ya, le subiete. Señorita Micaela. No te preocupes, como dije antes, es mi agradecimiento por salvarme. Pues eso no fue suficiente. No, por el contrario, fue demasiado. No importaba cuántas veces le dijera que no se preocupara por eso, Clarice inclinaba la cabeza hacia mí. Una y otra vez. Habías recibido suficiente dinero de Luca como para alquilar una casa con aceite y vivir sin problemas apremiantes. Todavía no entendía el valor de las cosas, pero no habría ningún problema con eso. De todos modos, todavía tenía bastante efectivo disponible. Aunque por el hecho de que eso pudo silenciar a todos en la sala, la suma de Luca había dicho que era un poco por hacer una cantidad considerable de dinero. Teniendo este dinero tal vez podría ayudar a Clarice y su madre. Señorita Clarice, ¿sí? Tengo un favor que pedirte. ¿Y qué es? Dice. Cuando hablé, Clarice entró en pánico y levantó la cabeza. La golpeó muy fuerte contra el armario, detrás de ella. Ella no parecía expresar mucho su dolor, pero sí se inclinó agarrándose la cabeza como si le oliera. ¿Estás bien? Estoy bien, ¿qué pasa? Respondió ella con ojos llorosos. Profesor, salud. Salud. Su madre expresó cierta simpatía, pero también seguía sonriendo, sin parecer muy preocupada. O sea que esto era un hecho cotidiano aquí. Dije a Clarice que con tan poca mala voluntad te invitaron como pude. Estoy dispuesta a pagar el alquiler. ¿Crees que podría quedarme en tu casa por un tiempo? Escucha, le salvó la vida a Clarice. La de Micaela. Nada. Escena número 3. Micaela, el país del fuego del pueblo Yatsuki. En los campos que se extendían ante mis ojos había varios cultivos maduros en hileras. Parecía que la gente de esta aldea convertía los cultivos en esos campos en sus alimentos. No ganaba nada de la vida dependiéndolos a la gente de aceite. Aparte de eso, parecía que también hacían cosas como alcohol y pan con las frutas y el grano. Al principio pensé que el trabajo de los humanos, hombre de los cultivos, producida por los campos que no existían dentro de la naturaleza del bosque, eran cosas increíblemente extrañas. Para llenar sus estómagos, los humanos habían tomado el control de las plantas y animales silvestres, creándolos ellos mismos. Buen resultado, pero no tener una fuente estable de alimentos, aumentar sus números aún más. Los gobernantes de la tierra ya no son dioses, sino humanos.
Recordé que Lord Hell se había quejado de esto una vez. Al dedicarme a la agricultura aquí, en este pueblo, sé que no me había equivocado. De alguna manera estaba cerca de la creación y la creación era por derecho el acto de los dioses. Yo sé que la creación de los humanos era extremadamente imperfecta en comparación con la de los dioses. Esto era de esperar. Pueden crear algo de la nada. Después de todo, lo que los humanos hicieron no fue creación, poco más que ayudar a los cultivos a crecer sanos. Pero cuando vi ese espectáculo me llené de admiración por la inteligencia y la tenacidad de la humanidad hacia la vida. Es que la firme somos buenísimos en tecnología, en cómo sobrevivir, en cómo vivir también. A veces, ¿no? A pesar de vivir durante casi 1000 años, parece que realmente no sabía nada sobre los humanos. Que nada, no me había dado cuenta de lo que era una gran experiencia. Eran los brazos y la espalda tan doloridos que ya no podía soportar. Daba un poco una vida simple de cuando era un espíritu. El anciano que vivía cerca de había quejado de la cosecha de este año había sido menor de lo habitual, debido al clima frío continuo. Aparentemente también fue mucho mejor que lo que Lifenia en el sur había obtenido. Lifenia, ¿estaba bien el Luca y Gomilia? Me ha pasado varios meses desde que me separé de ellas. Muchas noticias sobre otros países llegaron a este pueblo. Cuando miré hacia arriba vi que el sol estaba bajo en el cielo. Bajo terminaría pronto. De mis herramientas agrícolas junto con otras personas allí, comencé a caminar hacia mi casa. De momento me estaba quedando en la clase de Clarit. Planes de ir a Seid habían sido solo porque había mucha gente. Muchas pistas después de todo. De que este pueblo no estaba muy lejos de Seid, por lo que podía seguir buscando los contenedores del pecado capital. Ahora vivía mi vida aquí. Y de esa forma podía pagar la bondad de Clarit y su madre. Hay mucho dinero después de todo. Sin embargo, era aburrido permanecer encerrado en una casa todo el día sin hacer nada, así que le pregunté a Clay si podía ayudarle con su trabajo en el campo. Pero bajo un gran error de cálculo descubrí que había estado mucho más ocupado de lo esperado, una vez que comencé. Y como resultado mis planes de buscar los contenedores del pecado capital en mi tiempo libre se detuvieron por completo. El campo que Clary y su madre habían criado era muy pequeño y delgado. No podían vivir de por lo que cosechaban, porque compensaban el resto ayudando en los campos de otras personas. Ayudaba en los campos de varias personas como Clarita. Así que gracias a eso, conocer a muchas personas y también por tener conocimiento sobre la aldea. Era de tierra en la que se fundó el pueblo de Yatsky era administrada por el conde Félix, ya que el jefe de la aldea recaudaba los impuestos por la tierra a los residentes de la aldea. No es el pago al conde Félix. Aparentemente el hombre grande que había venido con el jefe de la aldea, ese día se llamaba Eugen. Era el sobrino del jefe, que servía en el ejército antes. Después de renunciar tras que surgiera una disputa, es ayudar al jefe. La reputación del codicioso y fastidioso jefe era mala. Entonces se decía que nadie se decía que nadie podía decir nada porque Eugen los miraba fijamente. Estaba segura de que su insatisfacción estaba dirigida a personas como Clarit, que estaban en situaciones frágiles. Todos los aldeanos eran buenas personas, pero solo con Clarit eran diferentes. Parece que la idea de que estaban bien perseguir a los herejes como los del clan Netsuma estaba profundamente arraigada en el pueblo elfe. No sabía el motivo, quizá ni siquiera ellos lo sabían. Eso hubo algún escándalo. Tal vez tenía algún propósito político. Con el paso del tiempo, habían olvidado la razón. Era ver el resultado, de deshacerse de los Netsuma. Fue como lo vi, pero Clay no tenía la culpa. Ética y la insociabilidad, falta de claridad para obtener el don de las cosas, simulaba la discriminación que enfrentó. Tal vez fue porque había sido había sido tan perseguida que llegó a tener la personalidad que tiene ahora. No sabía qué vino primero. Ahí tampoco me dijo mucho al respecto. Ahí había una sutil distancia entre ella y yo. A toda mi verdadera identidad oculta. Esa cosa también podría ser la causa, pero no importa cuánto quisiera, no podía decírselo. ¿Qué debo hacer? Puta que pucha, Micael está en una encrucijada, un poquito en una pequeña encrucijada aquí, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta, siento que esta parte es como un spin-off, ¿no? Lo siento como un spin-off ahí, ojo. ¡No! Ya.
Lo siento más como un spin-off esto, ¿eh? Como que el spin-off de Micaela, ¿no? Hablas un poco del pasado para contexto. Claro, pues, no se comprende. Ahora me preguntas, ¿cuándo empieza la novela? ¿A qué hora empieza? Mucho flashback, mucho flashback. Ya. Ya. Mientras volví a casa, encontré a Clarita hablando con alguien cerca de un carrito. Era increíblemente raro ver a Clarita hablando con un aldeano. Ya, suficiente. Sorry. Ya. Era increíblemente raro ver a Clarita hablando con un aldeano. Un nombre, por cierto. Era Ain, el hijo del jefe de la aldea. Era un joven borracho, digo, bonachón. Que no tenía ni el más mínimo parecido con su padre. Porque era bastante popular entre las chicas de la aldea. Entre las dudas si llamarlos gois o no llamarlos gois, Ain pareció notarme y me miró, saludando con entusiasmo. Ain también me miró, sintiendo levemente. No puedo bailar, mi espaldita. Puedo girar el cuellito nomás. Eh, ya. Tenía una sonrisa vigorizante. De blancos y sanos reflejaban la puesta del sol. Estaba hablando con Clarice sobre el festival de la cosecha. Eso es bastante apresurado, ¿no? Escuché que aún falta bastante para el festival. Pero tenemos algunos cultivos pobres este año, así que quiero hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. ¿Y sea grandeza a pesar de que los cultivos son pobres? No justamente por lo que los cultivos son pobres que quiero que sea grandioso. Quiero orar para que la agricultura el próximo año sea mejor. Puede conversar por un tiempo y se fue. Le había estado sonriendo de principio a fin, por el contrario que Clarice estuvo callada todo el tiempo. Preocupada le pregunté al respecto. No soy buena con los hombres, francamente. ¿Qué has venido? Al volver a hablar con los ojos bajos, Clarice no aclaró más. Qué agradable con ella en la conversación. Seguía mirando al suelo. Habla mucho con Ain. Recientemente él comenzó a hablar conmigo, solo que... ¿Cuánto falta? A ver, creo que terminamos con así. Sí, hacemos, ya terminamos, ya. Terminamos este capítulo. Te he hablado mucho hasta que llegaste a este pueblo, señorita Micaela. Él de repente dejó de caminar y levantó la vista. En el cielo sobre nosotros el sol se había puesto casi por completo. Creo que le agradas al señor Ain, Micaela. ¿Eh? Creo que tiene que estar hablando conmigo porque quiere acercarse a ti. ¿Crees que eso quiere? No sabía qué decir. Realmente no podía entender los sentimientos de amor entre los humanos. El momento tenía la forma de una mujer humana, pero había sido un espíritu sin género. No puedo entender la diferencia entre los seres vivos masculinos y femeninos. Y el acto del choculún. Pero mi comprensión era deficiente en lo que respecta a las sutilezas entre hombres y mujeres peruanos. Peruanos digo humanos. Carajo. ¿Qué opina del señor Ain, señorita Micaela? ¿Qué opino? Que es un cholo, digo, es que ambos son muy atractivos. Creo que me da también el uno al otro. Bueno, podría ser así, pero realmente no tengo mucho interés. Un discurso que fácilmente podría estar abierto a malas interpretaciones. Cuando llegamos a la casa de una chica que vivía cerca, Chelsea. ¿Chelsea? ¡Chelsea! ¡Palmeiras! Tremendo. Chelsea contra Palmeiras, ¿no? Ya. Chelsea nos estaba esperando en un sueño horrible. Detrás de ella había otras dos chicas que nos miraban con la misma expresión. Oye, qué coincidencia, ¿no? Creo que eran sus amigas o tal vez eran más como sus seguidores. Clarice, quiero hablarte sobre algo. ¿Puedes venir aquí un momento? Él se acercó mientras jugaba con su cabello corto, lo que le llevó a dirigirse a la parte trasera de la casa de Clarita. ¿Qué iba a decirle así de repente? Está bien, dijo Clarita, siéndose el de sus amigas. Me morí para seguirla por preocupación, pero... No tienes que venir, Micaela. Él sí me detuvo. Yo decía me dijera que no tenía que ir. No podía evitarme preocuparme por el tío estado de ánimo que tenía sobre ellos. Y ya, después de que ya no pude verlas a las 4, me detuve para respirar y las seguí. Las miré en silencio desde la sombra de la casa. Estaba tratando de hacer, dijo Chelsea con los brazos cruzados, presionando a Clarice por una respuesta. Viví antes. ¿Crees que deberá hacer con una asquerosa Netsuma que ocultea con Ain, Qué monstruosidad, honestamente. Estás planeando algo, ¿no? No, di algo, lo siento. Eso no es una respuesta. Déjame pensar. Era esa cosa llamada la envidia de una mujer. Y si ese fuera el caso, ¿por qué no me llamó tan bien? Si lo que sucedió antes fue la causa,
Debería ser con quien ella esté hablando. Porque Clary ni siquiera le había hablado, siendo que ella era tan tímida. ¿Sabe que incluso ahí no puede soportar que esté cerca? Mantente alejado de él ahora de adelante. ¡Habla de algo! Chelsea levantó su mano derecha, Clary dio un respingo, pero no hizo ningún intento por evitarlo. Estaba demasiado asustada como para moverse. Espera, rápidamente me empezó a gritar. Cuando vi el brazo de Chelsea detenerse por un momento, se caminó hacia Clarita. Micaela. Ella se sorprendió manteniendo la mano que había levantado donde estaba. No sabía cuándo lo dejaría, así que agarré su brazo y lo bajé. Pelearse no está bien. No debería haber estado escuchando escondidas, pero creo que también está involucrada en lo que estás hablando. Pero no hay problema contigo. Solo porque no puedo dejar que esta Nelson mantenga una historia de amor tan vergonzada. Estás equivocado, creo. Es una sonrisa forzada y apreté el brazo que el godo tenía. Pero no creo que sea correcto recurrir a la violencia. Es importante discutir las cosas, ¿no es así? Ah, bien. Vengo ustedes dos, nos vamos. Cuando solté rápidamente su mano, Chelsea se dirigió hacia el frente con sus seguidores. Después que ya no podía ver a Chelsea más, palmeó suavemente a Clarita. Todavía estaba temblando el hombro. ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. Clarita, si hay algo que quiere decir, debes decirlo. Si no te expresas adecuadamente, es probable que te malinterpreten. Lo siento, señorita Micaela. Superé una vez y abracé a Clarita. Oye, puedes prescindir de las formalidades en cualquier momento. Llámame solo Micaela. Amigas, ¿no? ¿Amigas? Sí, amigas. ¿Te gustó? Pues eso en absoluto como. Bien, gracias Micaela. Me alegro. Me alegro. Los brazos de Clary me rodearon la espalda. La barra era frágil, pero me sostuvo firmemente. Le tengo algo que pedirte, dijo Clary con voz baja. Cuando le pregunté qué era, ella respondió aún más tranquilamente. ¿Es abrazarme un poco más? Es la primera vez que alguien, además de mi madre, me habla. Grité fuertemente Clarita. El cuerpo era tan frágil que parecía que podría romperlo. Clary, te voy a proteger. Te protegeré. Sonrisas que hay que proteger. Después de ese día, las dos salíamos de la casa juntas y cuando el trabajo terminaba nos reuníamos y regresamos a casa. Le he terminado contándome su historia de fracaso, como lo hizo cuando yo había sido un petirrojo. Poco a poco nos fuimos acercando, así era como lo sentí. ¿Te viene el momento, Yuri? No lo sé, pero bueno. Ahí lo dejamos, muchachos, por el día de hoy. Capítulo 42, ¿no? Página 42. Página 42.